Estas son una serie de enseñanzas sobre la sanidad, cómo se recibe de Dios y cómo mantener tu sanidad. Comenzaremos este programa con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra que nunca regresa vacía. Espíritu de Dios, yo me quito ahora y tú tomas control de mí para que la palabra que salga de mi boca sea palabra de Dios y no de hombre. Y te damos gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quisiera hablar sobre Cristo Jesús, mi sanador. Antes de que tú tengas una fe agresiva para recibir la sanidad que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti, debes saber cuál es la voluntad de Dios sobre la sanidad. La fe no puede ser desarrollada si no tienes conocimiento de la palabra o si no sabes el plan que Dios tiene en su palabra para tu sanidad. Es sabiendo y meditando en las promesas de las Escrituras lo que mueve la duda y la incredulidad de tu mente. Así que es sumamente importante que tú comiences buscando las Escrituras que tienen que ver con el ataque de enfermedad que tú estás pasando. Hay más de 50 escrituras de sanidad en la palabra de Dios que dice que el Señor ya te ha sanado, que el Señor te quiere sano. Esa es su perfecta voluntad para ti. Creo que es necesario que comiences a renovar tu mente antes de buscar la sanidad, para que tu mente esté de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Jesús dijo, la palabra de Dios es la semilla incorruptible. Así que tú tienes que saber que para recibir una cosecha de sanidad, la semilla tiene que ser sembrada. Y la semilla siempre es la palabra de Dios, que es la semilla incorruptible de Dios. Yo creo que así como un agricultor siembra semilla y recoge una cosecha, también nosotros tenemos que sembrar esa semilla de la palabra, esas promesas que tienen que ver con tu sanidad, para que recibas una cosecha de salud. La perfecta voluntad de Dios es que tú recibas tu sanidad y que camines en salud divina. Dios no hace nada sin su palabra, porque Él es la palabra de Dios. Jesús es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios. Y si esa semilla no es sembrada y no es recibida, y tú no pones acción a esa palabra, es muy difícil recibir la sanidad. Hay personas que me dicen, yo creo que el Señor me va a sanar, si es su voluntad. ¿Sabes que eso es incredulidad? ¿Que eso no funciona? No funciona, porque la voluntad de Dios está en su palabra y dice que Él envió su palabra y te sanó. Y Él dice que Jesús mismo tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. Ahora, yo quisiera ir a Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 12. Porque esta sanidad que hizo Jesús a mí me ha impactado. Lucas 5, 12. Dice, sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro a la tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Esta historia está en 3 de los evangelios. ¿Y por qué yo leo la de Lucas? Porque Lucas era médico y Lucas sabe más de una enfermedad que Mateo o Marcos, que no eran médicos. Pero en Mateo y Marcos está el mismo leproso que viene y se arrodilla delante de Jesús y le dice lo mismo. Yo sé que tú puedes sanarme, pero no sé si quieres. Y la mayoría de las personas hoy en día piensan lo mismo. Yo sé que Dios puede sanarme, pero no sé si esa es su perfecta voluntad, que yo me sane. Y el Señor te dice, yo quiero.
sé sano. Es un placer sanarte. Este hombre estaba lleno de lepra desde la cabeza a la planta de los pies. Estaba a punto de morir. Él sabía que Jesús podía sanarlo, pero no sabía si Jesús quería hacerlo. Hay muchas personas que piensan igual que este hombre. Ellos saben que Jesús tiene el poder porque Él es Dios, pero no saben si es la voluntad de Dios que sean sanados. Ellos no saben que ya la sanidad ha sido pagada en la cruz del Calvario por el Señor, que Él mismo se llevó tus enfermedades, tus dolores en el mismo momento que se llevó todos nuestros pecados. Esa es la perfecta voluntad de Dios. En esa cruz del Calvario, Él se llevó toda enfermedad y todo dolor para que tú no tengas que cargarlo, para que tú no tengas que tenerlo. El leproso fue limpiado. Jesús dijo, es un placer sanarte. Igual te dice a ti, es un placer que tú estés sano. Dios no hace acepción de personas. Hace 6 años atrás, yo pasé por una enfermedad tremenda. Un cáncer con un tumor grado 4. Y ese tumor era agresivo. Un tumor que los médicos decían, o te mata el tumor o te mata la quimioterapia. Así que yo sé cómo se sentía este leproso. Yo sabía la palabra de Dios, yo enseñaba la palabra de Dios y fui atacada con este cáncer. Yo fui a una iglesia, me pusieron manos, oraron por mí. En ese momento yo recibí mi sanidad. La recibí en el espíritu, pero no se manifestó en el cuerpo. 3 días después fui al médico y el médico dijo, el tumor ha crecido. Es muy agresivo. ¿Por qué te digo esto? Porque así funciona el diablo. Yo había recibido mi sanidad, me había caído en el espíritu, yo la había tomado para mí, pero el tumor creció. Porque el diablo pone la situación peor para que tú no creas. Pero yo me mantuve firme en esa palabra. Ahora yo tenía que pelear la buena batalla de la fe. Esa batalla era mía, no era de mi iglesia, no era de mi hija. La batalla de fe la tenía que pelear yo. Y ahí empezó yo a empezar a confesar esa palabra y a meditar esa palabra todos los días. ¿Por qué hice eso? Porque un espíritu débil, un espíritu que no tiene palabra, no saca la enfermedad. Pero si tú llenas tu espíritu de la palabra de Dios, yo te digo a ti que cuando tu espíritu esté tan lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma la unción de esa palabra y la lleve al lugar de la enfermedad y el dolor o el tumor o lo que sea se va. Porque yo lo experimenté. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo mismo que Él hizo hace 2000 años atrás, Él lo hace hoy a través de su nombre y de su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es la manifestación de Dios para nosotros, la perfecta manifestación. Lo que Dios quiere para tu vida, lo vemos en Jesús. Quiero establecer algunas razones que nos dejan ver que es la voluntad de Dios para que tú recibas tu sanidad. La primera es, la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo. Vamos a Proverbios 4, del 20 al 22, que dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque esa palabra es vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios es la medicina de Dios. ¿Qué significa eso? Igual que tú vas a un médico y te manda una prescripción y la llevas a la farmacia y esperas allí a que te den las pastillas, tomas las pastillas, te las llevas para la casa. Si tú pones esas pastillas en una mesa y no te la tomas, nada ocurre. Igual es con la palabra de Dios. La medicina tiene que ser tomada. La medicina de Dios tiene que ser tomada. Te mandó el médico que te tomaras 20 antibióticos.
2 veces al día. Tú empiezas a tomar esa medicina con tu boca, tomando agua, iguales con la palabra de Dios. Tú tomas la medicina de Dios con tu boca, echándole agua, que es un tipo de la palabra de Dios. Tú tomas esa medicina la primera vez que el médico te dice, tómate este antibiótico, nada ocurre. La segunda, la tercera, la cuarta, tú no ves el resultado casi hasta el final de haberte tomado las 20 píldoras que te envió el médico. Y las personas, cuando empiezan a leer la palabra, quieren que sea como microondas, que tú recibas la sanidad inmediatamente. Eso no es así. Eso no es así. El Señor te dice que su palabra funciona como la medicina. Tú tomas una dosis sobrenatural todos los días de la medicina de Dios y vas a ver el resultado poco a poco, porque esa palabra empieza a funcionar en tu vida. Otra razón que nos dejan ver que es la perfecta voluntad de Dios para que estemos sanos es lo que dice Proverbios 18:14. Dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? El amplificado dice, un espíritu fuerte saca la enfermedad de tu cuerpo. Lo que dijo ahorita, cuando tu espíritu está débil, vienen los ataques, tu espíritu no tiene la fortaleza para empujar esa enfermedad fuera de tu cuerpo. Tú tienes que tomar una dieta perfecta. Y la única dieta perfecta para fortalecer tu espíritu es la palabra de Dios. Que tú leas la palabra de Dios todos los días, que tú medites en esa palabra. Y no solo que medites en ella, que seas hacedor de la palabra. Si tú de verdad crees que Jesús te puede sanar, que ya Él te ha sanado, tú tienes que confiar que lo que dice la palabra es verdad. Y la palabra dice que Él mismo, el mismo Dios, tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. Eso Él lo hizo en la cruz del Calvario por ti. Pero si tu espíritu está débil, nada vas a recibir. ¿Por qué? Porque tú eres espíritu. El verdadero tú es espíritu. Tú eres espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. Así que tú eres espíritu, ahí es donde tienes que estar fuerte, ahí es donde la fortaleza de Dios tiene que estar para que saque esa enfermedad y esos dolores de tu cuerpo. Y te exhorto a que tengas paciencia, porque la fe y la paciencia van juntos. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, pero tienes que oírla, tienes que establecerla, tienes que meditar en ella para que veas el resultado. Otra razón que nos deja ver que es su perfecta voluntad, que estemos sanos, es que en la creación original, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no había enfermedad. La enfermedad vino con la caída del hombre, con el pecado del hombre. Ahí fue cuando comenzó la enfermedad, vino el temor, vino todas las cosas malas del enemigo. Otra razón que te deja ver que es su perfecta voluntad que tú estés sano es que la enfermedad es la obra del diablo. Es la obra del diablo. Le voy a dar 4 testigos. En Job 2:7 dice, Satanás hirió a Job con una sarna maligna. ¿Quién puso esa sarna maligna en Job? Satanás. Ese es el primer testigo. El segundo lo vemos en el Salmo 41:8. Cosa maligna se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Cosa maligna viene del diablo, viene de los demonios. Así que aquí vemos otro testigo de que Satanás es quien pone enfermedad en tu cuerpo, en tu alma, en tu vida. Otro testigo lo vemos en Lucas 13:16. Aquí vemos una mujer que estaba encorvada, con una enfermedad que no se podía enderezar. Y Jesús fue al templo y la vio, y puso las manos sobre ella y dijo, mujer, eres libre de esta enfermedad. Y los fariseos y los saduceos empezaron a quejar que cómo Jesús sanaba en el sábado. Y Jesús le dijo, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado,
18 años, no debería ser sanada en un día como el sábado. Así que aquí vemos que es la perfecta voluntad de Dios que tú estés sano, pero quien pone la enfermedad es el enemigo. Y el último testigo lo vemos en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sana, el diablo oprime con enfermedades. El diablo es quien te pone el temor, quien te pone la angustia, quien te pone la preocupación. Todo eso viene del enemigo. Y el Señor quiere que tú estés sano en tu cuerpo y en tu alma. Ya Él pagó por eso. Te pertenece. Otra razón por la cual vemos que es la perfecta voluntad de Dios, que tú estés sano, es el pacto de sanidad que hay en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y ahí vemos el pacto de sanidad que Él hizo con el pueblo de Israel, que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que hay en el mundo, te digo yo a ti, de las que hay en el mundo, no te toca a ti, porque Él es el Señor, tu sanador, Jehová Rafa, tu médico divino, tu sanador. Eso ocurrió en el viejo pacto. Tú tienes un mejor pacto con mejores promesas. Así que a ti te pertenece la sanidad, que tú la recibas y la mantengas, porque esa es la voluntad de Dios para ti. La enfermedad es una maldición. Lo dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley estaba dividida en 3 partes: pobreza, enfermedad y segunda muerte. Tú has sido redimido de todo dolor, de toda enfermedad, de todo lo que tiene que ver con el enemigo. No lo recibas. Tú peleas la buena batalla de fe, como hice yo. No fue fácil para mí. No fue fácil para mí con ese ataque tan horrible que puso el diablo en mi vida. Pero el ataque pasó por mí, no se quedó en mí, porque yo peleé la buena batalla de la fe. Y yo te digo a ti algo, en todas esas 6 semanas que yo estuve batallando, peleando la buena batalla de fe, por la noche el diablo me decía, te voy a matar, no vas a sobrevivir esto. Hasta que mi nieta me compró en ese tiempo un iPod. No había iPad en ese tiempo. Hoy en día es un iPad, pero en ese tiempo era un iPod. Una cosa chiquitica que me la llenó de 20 enseñanzas de sanidad y de fe. Y yo dormía con eso. Porque el diablo te ataca constantemente. Si tú no renuevas tu mente con la palabra de Dios y no comienzas a oír palabras de Dios constantemente, es muy difícil salir de un cáncer. Te lo digo porque yo lo pasé. Yo le hablaba a ese tumor. Yo maldecía ese tumor hasta que un día se fue. Y se fue delante de los ojos de las enfermeras. Así lo hizo Dios, para que viera que fue Él quien me sanó, que no fue la radiación ni fue la quimioterapia, fue Dios. Fue Dios a la mitad del tratamiento, que el médico me examinó y dijo, ¿dónde está el tumor? Yo dije, el Señor lo eliminó. No, eso no puede ocurrir. ¿Dónde está el tumor? El Señor lo eliminó. No puede haberse ido, era un tumor muy grande. Bueno, no lo encontró el tumor, el Señor lo eliminó, porque Él es el Todopoderoso. Y si tú crees, todo es posible si tú puedes creer. Por eso yo te digo que tú eres quien tienes que pelear la buena batalla de fe. En Deuteronomio 30:19, el Señor te dice hoy, y esto es para ti que estás oyendo este programa, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí el Señor te dice, es mejor que escojas vida para que vivas tú y tu descendencia. Todo lo que tú haces afecta tu descendencia. Todo lo que tú haces afecta tu descendencia. Así que es mejor que nosotros escojamos vida y que peleemos la buena batalla de fe cuando venga un ataque, sea de enfermedad, sea de falta. Aquí estamos hablando de la medicina de Dios, de las enfermedades y de la sanidad, pero las promesas de Dios, que son 7,000 y pico de promesas, es para todo en tu vida. Y es la misma ley espiritual. ¿Cómo se recibe la sanidad? Es igual que cómo se recibe la prosperidad. Así que oye todas estas instrucciones bien y toma notas. Vamos ahora a ver unos cuantos tipos de redención. Voy a tocar dos. Voy a tocar dos tipos de redención del viejo pacto que nos dejan ver sobre lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hay muchos, pero yo escogí dos porque no tenemos tiempo para tocarlos todos. Voy a tocar el tipo de redención de la serpiente de bronce. Esto ocurrió en el viejo pacto. En Números capítulo 21, los israelitas partieron del monte de Or camino al mar Rojo y comenzó el pueblo a murmurar contra Dios y contra Moisés, quejándose que los habían sacado de Egipto para morir en el desierto porque no había agua y tampoco les gustaba el maná, que era la comida que le enviaba el Señor todos los días. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo y murió mucho pueblo. Mira lo que hace la murmuración. Mira lo que hace quejarse. A Dios no le gusta la queja, no le gusta que estemos murmurando, nada de eso es de Dios. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que estamos viendo aquí que cuando la maldición fue removida, levantando un tipo de Cristo, solo con ellos mirar a la serpiente de bronce, tipo de Cristo, en el asta, eran sanados. Eran sanados. Ellos no podían mirar la serpiente de bronce y mirar los síntomas. No, tenían que poner sus ojos nada más en la serpiente de bronce, que era un tipo de Cristo. Igual que tú tienes que mirar la palabra de Dios, que es Cristo. Tú tienes que mirar la obra que Él hizo en esa cruz para que tus ojos solo vean lo que Él hizo y que tú puedas recibir la sanidad. No mires a que otra persona ore por ti. Mira la palabra. Busca tú la palabra. Busca tú las promesas, porque así tú recibes tu sanidad por la palabra de Dios y el diablo no te la puede quitar. No pidas tanto oración, busca tú la palabra, porque la palabra es Jesús y la palabra es la que sana. La palabra tiene que entrar por tus ojos, por tus oídos y tiene que salir por tu boca. Esas son las 4 puertas de entrada y una puerta grande de salida. Y tú vas a ver un milagro en tu vida. Así que como los israelitas miraban las serpientes de bronce en esa asta, tipo de Cristo en esa cruz, tú también tienes que mirar a Cristo en esa cruz, mirar su palabra, para que tú recibas tu sanidad que necesitas. El otro tipo de redención, que es el favorito mío, y este capítulo para mí es uno de los favoritos míos, yo lo leo constantemente, es Isaías capítulo 53. Este es el capítulo de la redención del hombre, porque Dios le dio justicia al hombre para su espíritu, paz para su alma y sanidad
para su cuerpo. Eso fue lo que hizo Jesús por ti. Vamos a leer poco a poco parte de este capítulo. Empieza con el versículo 1, Isaías 53. Mire cómo empieza Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A qué anuncio se refiere Isaías aquí? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él está haciendo dos preguntas. ¿Las puedes tú contestar? ¿Puedes tú creer el anuncio? Si tú crees el anuncio que vamos a ver en este capítulo, la unción del Señor, que es el brazo de Jehová, se manifiesta sobre ti y recibes tu sanidad. Muchas veces queremos pasar por este versículo para llegar al versículo 4, pero aquí Isaías está haciendo dos preguntas. ¿Quién ha creído el mensaje? ¿A cuál mensaje se refiere Isaías? El mensaje que nos va a dar de Jesús. Mira qué importante es esto. ¿Y sobre quién se ha manifestado la unción del Señor? El brazo de Jehová. ¿Cuál es el brazo de Jehová? En el viejo pacto, muchas veces vemos que dice, y la mano de Jehová vino sobre este profeta, sobre este rey, sobre este juez. Cuando el poder de Dios se manifiesta, cosas ocurren. Y a través de este mensaje de hoy, si tú lo puedes creer y tú recibes esta palabra que el Señor te está enviando, tú puedes apoderarte de tu sanidad y recibir tu sanidad. Las personas reciben milagros cuando creen el mensaje. Las personas reciben sanidades tremendas cuando creen el mensaje. Así, cuando recibimos el mensaje, recibimos el poder de Dios y las cosas comienzan a cambiar en tu vida. Solamente los que creemos el anuncio de la salvación y de la sanidad recibirá el poder y la unción de Dios. Así que estamos viendo qué lindo es este pasaje de Isaías. En Romanos 10, del 15 al 17, Pablo habla sobre esto y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y después dice, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Mira cómo Pablo conecta. ¿Quién ha creído el anuncio? Con la fe que viene por el oír y oír la palabra de Dios. Vamos a examinar el mensaje de Isaías. Este es el reporte que nos dio sobre Jesús. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Aquí estamos viendo que Jesús es comparado desde su niñez como una planta tierna que necesita recursos de afuera, porque él vino como hombre. Él no tenía poder por él mismo. Después de cosas, de las cosas externas para poder vivir, eso es lo que él necesitaba. Igual Jesús en su forma humana, él no tenía poder. Él vino como hombre, él vino como tú y como yo. Así que lo vemos aquí, que él crece como un niño, como cualquier niño, y hasta los 30 años que él fue bautizado por Juan el Bautista, él nos recibió el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. En los primeros 30 años, él no hizo ningún milagro. Fue después que él recibió esa unción que le envió el Padre y vino el Espíritu Santo sobre él como una paloma, que él comenzó su ministerio de milagros, sanidades, prodigios. Así que esto es tremendo lo que ocurrió con Jesús. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el tiempo que Isaías escribió esta profecía de Jesús, la cruz era considerada un instrumento de tortura y de muerte. Es como la silla eléctrica hoy en día.
La crucifixión era reservada para los peores de los criminales, los hombres peores, los que mataban a personas. Las multitudes despreciaron a Jesús, lo rechazaron. Los soldados escupieron, le pegaron, le arrancaron su barba y lo torturaron. Ellos trataron a Jesús como el peor hombre que hubiera en esta tierra. Y toda persona que moría bajo crucifixión perdía su dignidad, perdía su honor y perdía a su familia. Era considerado algo tremendo, una persona horrible. Así fue como nuestro Salvador murió. No había nadie dando gracias por llevarse el pecado en la cruz. Las multitudes vieron a los fariseos y a los saduceos. Los vieron allí y pensaron que Jesús era el peor de todos los criminales. En el pie de la cruz había un grupo de mujeres y Juan. Eran los únicos fieles, los únicos que estaban tristes por lo que estaba ocurriendo con Jesús. Vamos ahora al anuncio. Está en el versículo 4. Ciertamente llevó él tus enfermedades y sufrió tus dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En este momento, Jesús viene ahora a vivir lo que Isaías vio en visión. Isaías profetizó esta profecía 700 años antes que Jesús viniera a esta tierra. Los profetas veían visiones, veían sueños, y Dios le dio esta visión a Isaías de lo que iba a ocurrir con Jesús cuando Él viniera a esta tierra a llevarse todos nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y esa palabra ciertamente es una palabra de pacto que significa cierto, seguro, libre de duda, verdad. No puede haber error. Así que ciertamente Jesús se llevó tus enfermedades y tus dolores. 700 años antes esta profecía fue dada. Ahora viene Jesús a esta tierra a cumplir esta profecía. Él tenía que venir como hombre. Él tenía que venir a morir para sacarnos del hueco que nos había metido el enemigo. Dios es igual ayer, hoy, por los siglos. Él no cambia. Es el mismo Dios del Viejo Testamento que en Malaquías 3:6 dice, yo, Jehová, no cambio. Así que aquí vemos a Dios Padre poniendo toda enfermedad sobre su Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y cuando Isaías profetizó esto, todavía Jesús no había venido. 700 años después fue que Él vino para que fuera a la cruz. Y yo le digo algo, Jesús sufrió como nunca nadie había sufrido. A Él le dieron 39 latigazos. Cada uno de esos latigazos es una raíz de todas las 39 raíces de enfermedades que hay en la tierra. Y Él se llevó todas esas enfermedades en su cuerpo. Él nunca estuvo enfermo, Él nunca pecó. Él lo hizo como tu sustituto y el mío. Él fue a esa cruz a sufrir para que tú y yo no tuviéramos que sufrir. Todos ustedes que están viendo este programa deben de creer y esperar que Dios sane tu cuerpo hoy por la muerte de Cristo, en donde Él se llevó y cargó todas tus enfermedades en la mente de Dios. Esto ocurrió antes de la fundación del mundo, pero tuvo que venir Jesús a cumplir esta profecía, porque Dios todo lo que hace en la tierra, Él lo profetiza antes a través de sus profetas. Así que la palabra enfermedades que vemos aquí es la palabra colí, una palabra hebrea. Y la palabra dolores es la palabra macó. Significa todo tipo de enfermedad, todo tipo de dolencia, de toda clase.
enfermedades y dolencias del alma y del cuerpo, enfermedades del alma, de depresión, de opresión, de temor, todo lo que tiene que ver con la duda, con la preocupación, lo que tiene que ver con la ansiedad en el alma. Él se lo llevó, no solo fue el cuerpo, no solo fue el cáncer o la pulmonía o el catarro o la fiebre o el dolor, no, Él se llevó todo lo que tiene que ver con el alma, con el alma, con el alma, con la depresión, con la angustia, con la tristeza, todo se lo llevó por ti para que tú no tengas que cargar con esto. No permitas que eso se quede en tu vida. Rechaza todo lo que viene del enemigo. Colí significa una persona que está débil, afligida, enferma. Y en Deuteronomio 7:15 se usa esa palabra de nuevo. Y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas del mundo que tú conoces. No te pertenecen, no las aceptes. Esa misma palabra es traducida enfermedades en 20 otros lugares en la palabra de Dios. La palabra macó es traducida dolores, todo tipo de dolor. Reprende ese dolor ahora. Toma autoridad y háblale a ese dolor. Háblale a esa montaña de dolor que se vaya de tu cuerpo y se lo hablas en el nombre de Jesús. Vamos a examinar ahora los verbos en Isaías 53, versículo 4. Los verbos llevó, pasado, y esto fue 700 años antes que ocurriera. Y el verbo cargó, pasado, no presente. Jesús no había venido todavía. Jesús se llevó todas tus enfermedades y cargó todos tus dolores en el pasado. Esa palabra llevó es la palabra hebrea nasa, que significa un castigo por algo. Se llevó esa enfermedad a una distancia lejos donde nunca más puede venir a tocarte. Si tú lo crees. Yo todos los días digo, nunca más me toca a mí el cáncer. Nunca más me toca a mí ningún tumor. Nunca más yo paso por lo que yo pasé en el nombre de Jesús. Tú tienes que hablarlo con tu boca y establecerlo. Tú tienes que hablarle a toda montaña de problema y de enfermedad que venga en contra de ti. Así que estamos viendo, nasa significa cargar un castigo por algo. Se llevó esa enfermedad lejos. Jesús fue tu sustituto. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar en esa cruz de Calvario. Es el mismo verbo usado en otros lugares en la palabra de Dios. Y tú tienes que saber esto porque si no lo entiendes, no vas a recibir lo que el Señor ya pagó por ti, porque ya Él lo hizo. Entonces, yo quisiera ahora seguir aquí en el versículo 5. Vamos a empezar de nuevo con el 4. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga tú has sido sanado. Tú has sido sanado. Ya la sanidad ha sido pagada. Así que estamos viendo aquí que vemos cómo el hombre fue redimido por Dios. Le dio justicia para su espíritu, paz para su alma y sanidad para su cuerpo. Eso es lo que te pertenece a ti, pero tú tienes que creerlo y tú tienes que establecerlo porque es tu boca la que tiene que hablar esta palabra constantemente. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver si esto ya ha sido hecho en el pasado. Ahora viene Jesús a cumplir lo que dice Isaías 53. Vamos a Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17. Vamos a ir ahí para que vean ahora Jesús cumpliendo esta profecía que fue profetizada
700 años atrás. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra echó fuera a los demonios, y con la palabra sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó tus enfermedades y cargó tus dolores. Ahora viene Jesús a cumplir esta profecía en su ministerio aquí en la tierra, y dice que él mismo tomó, lo mismo que dice Isaías, tus enfermedades y cargó tus dolores. Así que Jesús ahora viene, cumple esa profecía llevándose toda enfermedad y todo dolor. Ya hemos visto dos testigos que hablan de lo mismo, Isaías, y ahora vemos a Jesús cumpliéndolo en Mateo. Pero vamos a Primera de Pedro, porque ahí vamos a ver también a Pedro, otro testigo, diciendo lo mismo. Primera de Pedro 2:24. Y dice: gloria a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora vemos a Pedro. Ya Jesús había resucitado, Jesús ya se había sentado a la derecha del Padre, y ahora vemos a Pedro diciendo lo mismo de Isaías, quien llevó. Ahí vemos el mismo verbo, nasa, llevó, se llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida tú fuisteis, el pasado, sanado. Ahora vemos a Pedro diciendo lo mismo, que ya la sanidad ha sido pagada, la sanidad ha sido ya pagada por Jesús, para que tú camines en salud divina, porque esa enfermedad ya no te pertenece, Jesús pagó en la cruz del Calvario por esa enfermedad, para que tú y yo pudiéramos caminar en salud divina. En el versículo 10 de Isaías 53 dice: con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a enfermedades. Ahí mismo te está diciendo que quien puso esto en Jesús fue Dios Padre, y lo hizo por ti y por mí, porque Él fue nuestro sustituto. Él fue a esa cruz para que tú y yo pudiéramos caminar en salud divina. Y hay tantos otros pasajes en la palabra de Dios sobre la sanidad, que si tú de verdad empiezas a buscarlo, vas a ver que es la perfecta voluntad de Dios que tú estés sano, que tú camines en salud divina. Y yo te exhorto a que te leas el capítulo entero de Isaías cada rato y medites en ese capítulo que tiene que ver todo con la redención del hombre, cómo tú has sido justificado, cómo tú has sido ya liberado, cómo ya todos los pecados han desaparecido, ya no existen. Tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tú eres tan justo como Cristo, porque Él te ha dado su justicia. Ya tú no tienes la naturaleza pecaminosa, tú ahora tienes la naturaleza de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios, y tú lo que tú tienes que hacer es creerlo y ver que Jesús fue tu sustituto, que hubo un intercambio tremendo en esa cruz, llevándose Él todas las enfermedades, todos los dolores, llevándose la naturaleza pecaminosa y dándote a ti su naturaleza, la naturaleza de Dios, la vida de Dios que está en ti. Y eso es tan importante que tú lo puedas creer, para que tú recibas lo que ya Jesús pagó en la cruz del Calvario. Yo te exhorto a que te empieces a buscar en la palabra de Dios muchas de las promesas que hay de sanidad y meditar en ellas. Coge 2 o 3 y tienes que verte en esa palabra, tienes que tomar esa palabra para ti
Él mismo tomó mis enfermedades y cargó mis dolores. Tú tienes que tomar esa palabra de Dios para ti, hacerla personal y ser hacedor de esa palabra. Porque si no lo haces y si tú no hablas y si tú no te tomas esa medicina de Dios, que es la palabra de Dios todos los días, es muy difícil que se vaya esa enfermedad, especialmente si es una enfermedad maligna, como el cáncer o dolores, que algunas personas tienen dolores constantemente en su cuerpo. El Señor no quiere eso para ti. Él te quiere a ti sano, Él te quiere a ti próspero. Y yo te exhorto a que de verdad leas la palabra todos los días, un capítulo nada más del Nuevo Testamento en alta voz. Y así como tú la lees en alta voz, esa palabra está entrando por tus oídos, por tus ojos y saliendo por tu boca. Yo quisiera ahora hacer una oración por todos ustedes. Y la oración va a estar basada en 5 escrituras que me dio el Señor. La primera es el Salmo 107:20. Envió su palabra y te sanó. La segunda es que Él apresura su palabra y la pone por obra. Jeremías 1:12. La tercera es el Salmo 147:15, que su palabra corre velozmente por toda la tierra. Esa palabra corre por toda la tierra. Tú te apoderas de esa palabra, la tomas para ti, la recibes y le das gracias a Dios que esa palabra de sanidad y de milagro está funcionando en tu vida. La cuarta es Juan 6:63. Jesús dijo, mis palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que esa palabra que yo voy a enviar, esa palabra está llena de vida, está llena de salud. Esa palabra que yo voy a enviar está llena de milagros, de unción, de la vida de Dios, que es la vida de Dios. Y la última es Isaías 55:11, que dice, la palabra que yo envío no regresa vacía, sino que hace todo lo que yo quiero por la cual yo la envíe. Eso es lo que dice el Señor. Así que si yo voy a enviar esta palabra, que es de sanidad y de milagros, para que corra velozmente por toda la tierra, llega por todo Sudamérica, por todo Centroamérica, por México, por las islas del Caribe, por todo lugar de toda la tierra. Y depende de tu fe, es si tú recibes esta palabra. Yo he enviado esta palabra a Nueva York, yo he enviado esta palabra a diferentes lugares. Muchas veces he enviado la palabra de paz, pero también he enviado la palabra de sanidad. Y esa palabra llega si la persona la recibe y la toma. Así que yo ahora voy a enviar la palabra de Dios para que corra velozmente por toda la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto oración primero sobre toda persona que está viendo este programa. Y tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Tu palabra dice que tú te llevaste toda enfermedad y todo dolor en la cruz del Calvario. Y así como yo envío esta palabra corre velozmente por toda la tierra. Corre velozmente por toda la tierra y tú dices que tú apresuras esa palabra ahora y la pones por obra. Y esa palabra que es enviada está llena de unción y está llena de vida, de tu vida. Y en esa vida hay salud, en esa vida hay prosperidad, en esa vida hay sanidades y milagros. Y esa palabra, Señor, que está llena de todas esas cosas lindas, de todas las bendiciones tuyas, ahora es enviada y no regresa vacía. Y corre velozmente, está corriendo velozmente y fluye desde la cabeza a la planta de los pies de toda persona que está oyendo y viendo este programa
Y así como ellos reciben esta palabra y la creen, reciben su sanidad. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, que ellos reciben su sanidad y la toman ahora. Y ellos perdonan a toda persona que le han hecho daño. Y te damos gracias por tu palabra que no regresa vacía. Ahora yo quisiera hacer una oración. Si tú nunca has recibido al Señor como tu Salvador, que tú repitas esta oración después de mí. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, Señor, que yo creo por fe que tú has entrado a mi corazón y ahora eres mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por mi salvación. Gracias, Señor. Si tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, yo te exhorto que tú comiences a leer el Evangelio de Juan poco a poco para que entiendas que Jesús es Dios. Y en ese Evangelio lo vemos como el Dios Todopoderoso, el que murió por ti para que tú pudieras ser salvo y para que tú pudieras caminar en salud divina. Y yo les quisiera recomendar esta serie, Milagros y Sanidades de Jesús. Aquí yo hablo de los 19 testimonios y milagros de Jesús. Cómo ellos recibieron su sanidad. La mayoría de ellos fue por su fe, porque es la fe lo que mueve la mano de Dios. Yo te exhorto a que tú todos los días oigas palabras de sanidad, que leas la palabra en alta voz, para que tu fe pueda ser desarrollada a un nivel alto. Ahora quisiera terminar con este programa y yo te exhorto a que todos los miércoles de 8 a 9 vamos a estar aquí enseñando la medicina de Dios, que es su palabra, cómo se recibe la sanidad y cómo mantener la sanidad. Todos los miércoles, y nos puedes encontrar a través de nuestro website www.lamedicinadedios.com. Seguirnos en las redes sociales de Facebook y de LinkedIn. Y sin más, ahora los dejo en las manos del Señor y con la bendición del Señor. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y pongan en ustedes paz. Y dice el Señor, y pondrán mi nombre sobre mis hijos. Y el Señor dice, y yo los bendeciré. Muchas bendiciones a todos. Amén.